Hola, me vuelvo a presentar, soy el presbítero Israel Orduña Gudiño, párroco de la Parroquia del Espíritu Santo en Monclova, Coahuila. Vamos a estar compartiendo estos temas, los demás sacramentos y los sacramentales. El objetivo y la motivación: identificar la finalidad de los sacramentos y los sacramentales para comprender la riqueza de cada uno de ellos y aprovecharlos como fuente de santificación y alabanza a Dios. Nuestra motivación: ¿recuerdas la fecha de tu bautismo, de tu confirmación y primera comunión? ¿Has participado en el sacramento de la unción de los enfermos o en algunas exequias? ¿Has participado en una ordenación sacerdotal o en una consagración de vírgenes o de profesión religiosa? Capítulo 3. Los sacramentos, ordenados a la santificación y a la edificación del cuerpo de Cristo. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto signos también tienen un fin pedagógico. No es solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Aquí, por ejemplo, la Eucaristía la debiéramos de tomar una vez al día, pero aquellas personas que se dedican a la caridad o a visitar a los enfermos o ayudar a los pobres pueden comulgar 2 veces al día. ¿Por qué? Porque necesitan estar fortalecidos con la Eucaristía. Sacramentales: santifican las diversas circunstancias de la vida. La Santa Madre Iglesia instituyó, además de los sacramentos, estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. Relación con el misterio pascual: comunican la gracia que emanan del misterio pascual. Por lo tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emanan del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hacen también que el uso honesto de las cosas materiales puedan ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Necesidad de una reforma en los ritos: rescatar su naturaleza y su fin. Habiéndose introducido en los ritos de los sacramentales y de los sacramentos, con el correr del tiempo, ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin, y siendo necesarios acomodar otras a las necesidades presentes, el Sacrosanto Concilio determinó lo siguiente para su revisión: mayor cabida a la lengua vernácula. Como ciertamente el uso de la lengua vernácula puede ser muy útil para el pueblo en la administración de los sacramentos y de los sacramentales, debe dársele mayor cabida, conforme a las normas siguientes. A. En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede usar la lengua vernácula a tenor del artículo 36. No se omitan las prenotandas, las instrucciones. B. Las competentes autoridades eclesiásticas territoriales de que se habla en el artículo 22, párrafo 2 de esta Constitución, preparen cuanto antes, de acuerdo con la nueva edición del ritual romano, rituales particulares acomodados a las necesidades de cada región, también en cuanto a la lengua, y una vez aceptados por la sede apostólica, empleense en las correspondientes regiones. En la redacción de estos rituales o particulares colecciones de ritos, no se omitan las instrucciones que en el ritual romano
preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbrica como las que encierran una especial importancia comunitaria. Restáurese el catecumenado. Restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esta manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos que se celebran en tiempos sucesivos. En las misiones. En las misiones, además de los elementos de la iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, en cuanto puedan acomodarse al rito cristiano según la norma de los artículos 37 al 40 de esta Constitución. Bautismo de adultos. Revísese ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, e insértense en el misal romano la misa propia in coyotione baptismi. Bautismo de niños. Revísese el rito del bautismo de los niños y adáptese realmente a su condición y póngase más de manifiesto en el mismo rito la participación y las obligaciones de los padres y de los padrinos. Rito breve, casos especiales. Para los casos de bautismos numerosos en el rito bautismal, debe figurar las adaptaciones necesarias que se emplearán a juicio del ordinario del lugar. Redáctese también un rito más breve que pueda ser usado principalmente en las misiones por los catequistas y en general en peligro de muerte por los fieles cuando falta un presbítero o un diácono. Ritos nuevos. En lugar del rito llamado Ordo Supplendi o Missa Super Infantem Baptistum, prepárese otro nuevo en el cual se ponga de manifiesto con mayor claridad y precisión que el niño bautizado con el rito breve ya ha sido recibido en la Iglesia. Además, para que los bautizados válidamente se conviertan a la religión católica, prepárese un rito nuevo en la que se manifieste que son admitidos a la comunión de la Iglesia. Bendición del agua bautismal. Fuera del tiempo pascual, el agua bautismal puede ser bendecida dentro del mismo rito del bautismo, usando la fórmula más breve que haya sido aprobada. Rito de confirmación. Revísese también el rito de confirmación para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Por lo tanto, conviene que en la renovación de las promesas del bautismo preceda a la celebración del sacramento. La confirmación puede ser administrada según las circunstancias dentro de la misa. Para que el rito fuera de la misa, prepárese una fórmula que será usada a manera de introducción. Rito de la penitencia, unción de enfermos. Revísese el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. La extrema unción, que también y mejor puede llamarse unción de enfermos, no es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por lo tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por la enfermedad o la vejez. Reforma del rito. Además de los ritos separados de la unción de los enfermos y del viático, redáctese un rito continuado según el cual la unción sea administrada al enfermo después de la confesión y antes de recibir el viático. Unciones y oraciones. Adáptese según las circunstancias el número de las unciones y revísense las oraciones correspondientes al rito de la unción de manera que respondan a las diversas situaciones de los enfermos que reciben el sacramento. Revisión del rito de la ordenación. Revísense los ritos de las ordenaciones tanto en lo referente a las ceremonias como a los textos. Las alocuciones del obispo al comienzo de cada ordenación o consagración pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal, todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Revisión del rito del matrimonio. Revísese y enriquézcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad.
Si en alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias de la celebración del sacramento del matrimonio, el Santo Sínodo desea ardientemente que se conserven. Además, la competente autoridad eclesiástica territorial de que se habla en el artículo 22, párrafo 2 de esta Constitución, tiene la facultad, según la norma del artículo 63, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres de los diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el presbítero asistente pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Celebración del matrimonio. Celébrese habitualmente el matrimonio dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, antes de la oración de los fieles. La oración por la esposa oportunamente revisada, de modo que inculque la igualdad de ambos esposos en la obligación de mutua fidelidad, puede recitarse en lengua vernácula, es decir, el español en nuestro caso. Si el sacramento del matrimonio se celebra sin misa, léanse al principio del rito la epístola y el Evangelio de la misa por los esposos e impártese siempre la bendición nupcial. Revisión de los sacramentales. Revísense los sacramentales teniendo en cuenta las normas fundamentales de la participación consciente, activa y fácil de los fieles, y atendiendo a las necesidades de nuestros tiempos, y en la revisión de los rituales a tenor del artículo 63. Se pueden añadir también nuevos sacramentales según lo pida la necesidad. Sean muy pocas las bendiciones reservadas y solo en favor de los obispos o ordinarios. Provéase para que ciertos sacramentales, al menos en las circunstancias particulares y a juicio del ordinario, es decir, del obispo, puedan ser administradas por un laico que tenga las cualidades convenientes. Revisión del rito de consagración de vírgenes y profesión religiosa. Revísese el rito de la consagración de vírgenes que forma parte del pontifical romano. Redáctese además un rito de profesión religiosa y de renovación de votos que contribuya a una mayor unidad, sobriedad y dignidad, con obligación de ser adoptado por aquellos que realizan la profesión o renovación de votos dentro de la misa. Salvo derecho particular, es laudable que se haga la profesión religiosa dentro de la misa. Revisión del rito de exequias. El rito de las exequias debe expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país, aún en lo referente al color litúrgico. Revísese el rito de la sepultura de niños, dotado de una misa propia. El oficio divino. Objetivo y motivación. Valorar la celebración del oficio divino como la manera de atender al mandato de orar sin interrupción y además como fuente de piedad y alimento de la oración personal. Motivación. ¿Alguna vez has participado en la celebración de laudes o de vísperas? ¿Se celebra en tu comunidad parroquial? Comparte alguna experiencia al respecto. Capítulo 4. Obra de Cristo y de la Iglesia. La función sacerdotal se prolonga en la celebración del oficio divino. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él mismo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza, porque esta función sacerdotal se prolonga a través de su Iglesia, que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente celebrando el oficio divino. Es la misma esposa que habla al esposo. Por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está estructurado de tal manera que la alabanza a Dios consagra el curso entero del día y de la noche, y cuando los presbíteros y todos aquellos que han sido destinados a esta función, por instrucción de la Iglesia, cumplen debidamente este admirable cántico de alabanza, o cuando los fieles oran junto con el presbítero en la forma establecida, entonces es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Obligación y altísimo honor en el nombre de la Iglesia. Por lo tanto,
Todos aquellos que ejercen esta función, por una parte, cumplen la obligación de la Iglesia y por otra, participan del altísimo honor de la esposa de Cristo, ya que mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Valor pastoral del oficio divino. Los presbíteros oran sin interrupción. Los presbíteros dedicados al sagrado ministerio pastoral celebran con tanto mayor fervor las alabanzas de las horas, cuando más vivamente están convencidos de que deben observar la amonestación de San Pablo: oren sin interrupción, pues solo el Señor puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan, según dijo: sin mí no pueden hacer nada. Por esta razón los apóstoles, al constituir diáconos, dijeron: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, para celebrar mejor. Pero al fin de que los presbíteros y demás miembros de la Iglesia puedan celebrar mejor y más perfectamente el oficio divino en las circunstancias actuales, el Sacrosanto Concilio, prosiguiendo la reforma felizmente iniciada por la Santa Sede, ha determinado establecer lo siguiente en relación con el oficio según el rito romano. Curso tradicional de las horas corresponde al tiempo natural. Siendo el fin del oficio la santificación del día, restablezcas el curso tradicional de las horas de modo que dentro de lo posible éstas correspondan de nuevo a su tiempo natural y a la vez se tengan en cuenta las circunstancias de la vida moderna, en que se hallan especialmente aquellas que se dedican al trabajo apostólico. Por tanto, en la reforma del oficio, guárdese estas normas. Laudes y vísperas. Laudes como oración matutina y vísperas como oración vespertina, que según la venerable tradición de toda la Iglesia son el doble quicio sobre el que gira el oficio cotidiano. Se deben considerar y celebrar como horas principales. Completas. Las completas tengan una forma que respondan al final del día. Oficio de lectura. La hora llamada oficio de lectura, aunque en el coro conserve el carácter de alabanza nocturna, compóngase de manera que pueda celebrarse a cualquier hora del día y tenga menos salmos y más lecturas largas. Suprímase la hora prima. Horas menores. En el coro consérvense las horas menores, tercia, sexta y nona. Fuera del coro se puede decir una de las tres, la que más se acomode al momento del día. Fuente de piedad. Que la mente concuerde con la voz. El oficio divino, en cuanto a oración pública de la Iglesia, es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por eso se exhorta en el Señor a los presbíteros y a cuantos participan en dicho oficio, que al celebrarlo la mente concuerde con la voz, y para conseguirlo mejor adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos. Al realizar la reforma, adaptes el tesoro venerable del oficio romano de manera que puedan disfrutar de él con mayor amplitud y facilidad todos aquellos a quienes se les confía. Distribución de los salmos, revisión del Salterio. Para que puedan realmente observarse el curso de las horas propuesto en el artículo 89, distribúyanse los salmos no en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. El trabajo de revisión del Salterio, felizmente emprendido, llévese a término cuanto antes, teniendo en cuenta el latín cristiano, el uso litúrgico, incluido el canto y toda la tradición de la Iglesia latina. Ordenación de las lecturas accesibles, mayor facilidad y plenitud. En cuanto a las lecturas, obsérvese lo siguiente. Ordénese las lecturas de la Sagrada Escritura de modo que los tesoros de la palabra divina sean accesibles con mayor facilidad y plenitud. Estén mejor seleccionadas las lecturas tomadas de los padres, doctores y escritores eclesiásticos. Devuélvase su verdad histórica a las pasiones o vidas de los santos. Revisión de los himnos. Quitar lo que no es conforme a la piedad cristiana. Restitúyase a los himnos en cuanto sea conveniente la forma primitiva, cambiando lo que tiene sabor mitológico o es menos conforme a la piedad cristiana. Según la conveniencia, introduzcanse también otros que se encuentren
en el rico repertorio himnológico. Tiempo de la celebración de las horas, respeto al tiempo natural. Ayuda mucho tanto para santificar realmente el día como para celebrar con fruto espiritual las horas, que en su celebración se observe el tiempo más aproximado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. Obligación del oficio divino. Las comunidades obligadas al coro, además de la misa conventual, están obligadas a celebrar cada día el oficio divino en el coro, en esta forma: todo el oficio o algunas horas canónicas. Todo el oficio, las comunidades de canónigos, de monjes y monjas y de otros regulares obligados al coro por derecho o constituciones, los cabildos catedrales o colegiales, las partes del oficio a que están obligados por derecho común o particular, todos los miembros de dichas comunidades que tengan órdenes mayores o hayan hecho profesión solemne, exceptuados los legos, deben celebrar en particular las horas canónicas que no hubieran celebrado en coro, en privado o en común. Los presbíteros no obligados a coro, si tienen órdenes mayores, están obligados a celebrar diariamente en privado o en común todo el oficio, a tenor del artículo 89. Dispensa del oficio. Determinen las rúbricas las oportunas conmutaciones del oficio divino con una acción litúrgica. En casos particulares y por causa justa, los ordinarios pueden dispensar a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio en todo o en parte, o bien premutarlo. Oración pública de la Iglesia. Los miembros de cualquier instituto de estado de perfección que en virtud de las constituciones celebran alguna parte del oficio divino, hacen oración pública de la Iglesia. Asimismo, hacen oración pública de la Iglesia si celebran en virtud de las constituciones algún oficio pequeño, con tal de que esté estructurado a la manera del oficio divino y debidamente aprobado. Celebración comunitaria del oficio divino. Voz de la Iglesia que alaba a Dios. Siendo el oficio divino la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios, se recomienda que los presbíteros, no obligados a coro, y principalmente los presbíteros que viven en comunidad o se hallan reunidos, celebren en común al menos una parte del oficio divino. Participación interna y externa. Todos cuantos celebran el oficio, ya en coro, ya en común, cumplen la función que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por la manera externa de proceder. Conviene además que según las ocasiones se cante el oficio en el coro y en común. Participación de los fieles en el oficio. Celebrar las horas principales. Procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la iglesia los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda asimismo que los laicos celebren el oficio divino con los presbíteros o reunidos entre sí e inclusive en particular. Uso de latín o de la lengua vernácula, tradición aprobada. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los presbíteros la lengua latina. Sin embargo, para aquellos presbíteros a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en la celebración digna del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36, parágrafo 2. El superior competente puede conceder a las monjas y también a los miembros varones, no presbíteros o mujeres de los institutos de estado de perfección el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aún para la celebración coral, con tal de que la versión esté aprobada. Cualquier presbítero que, obligado por el oficio divino, lo celebra en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquellos a quienes se refiere el parágrafo 2, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. El año litúrgico. Objeto y motivación. Objetivo: reconocer que a través del año litúrgico se celebran los misterios de nuestra redención, que al celebrarlos de manera pedagógica se nos presenta la oportunidad de recibir la gracia de la salvación. Motivación: ¿has escuchado hablar del año litúrgico? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Cómo está dividido?
¿Cuáles son los colores litúrgicos de cada tiempo? Capítulo 5. Sentido del año litúrgico: celebrar a través del año los misterios de la redención. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, en el día en que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio cristiano, desde la encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, conmemorando así los misterios de la redención. Abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, que de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de las gracias de la salvación. María está unida a la obra salvífica de su Hijo. En las celebraciones de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella la Iglesia admira y ensalza el futuro más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que en ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Culto a los santos. Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros, para que al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual, cumplido en ellos que sufrieron y fueron glorificados con Cristo. Proponen a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por los méritos de los mismos imploran los beneficios divinos. Año litúrgico y vida espiritual. Revalorización del domingo, fiesta primordial y Pascua semanal. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor, o domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también el día de alegría, de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Revisión del año litúrgico. La celebración de los misterios alimenta la piedad. Revísese al año litúrgico de manera que, conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su índole primitiva para que alimente debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los misterios de la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual. Las adaptaciones de acuerdo con las circunstancias del lugar, si son necesarias, hágase según la norma de los artículos 39 y 40. Orientación de los fieles, ciclo entero del misterio salvífico. Oriéntese el espíritu de los fieles sobre todo a las fiestas del Señor, en las cuales se celebrarán los misterios de salvación durante el curso del año. Por tanto, el ciclo temporal tenga su debido lugar por encima de las fiestas de los santos, de modo que se conmemore convenientemente el ciclo entero del misterio salvífico. Cuaresma, carácter bautismal y penitencial.
puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter del dicho del tiempo. Por consiguiente, a. Únase con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y según las circunstancias restáurese ciertos elementos de la tradición anterior. B. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales. En cuanto a la catequesis, incúlquense a los fieles junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto que es ofensa de Dios, y no se olvide tampoco de la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. Penitencia individual y social, ayuno pascual. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe de ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles, y recomiéndese por parte de las autoridades que se habla el artículo 22. Sin embargo, téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la Pasión y la muerte del Señor, y aún extenderse según las circunstancias el sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de la resurrección con ánimo elevado y entusiasta. Fiestas de los santos. Proclaman las maravillas de Cristo y son ejemplos a seguir. De acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles, para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación. Déjese la celebración de muchas de ellas a la iglesia particular, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la iglesia solo aquellas que recuerden a santos de importancia realmente universal. La música sagrada. Objetivo y motivación. Reconocer la importancia de la música sagrada en las celebraciones litúrgicas como medio que propicia la participación, fomenta la unidad y expresa de manera solemne la oración. Nuestra motivación, analizar los diferentes cantos, fijándose si la letra expresa la doctrina católica, si están inspirados en la Sagrada Escritura y fuentes litúrgicas, qué tipos de instrumentos utilizan. Capítulo 6. Dignidad de la música sagrada. Música sagrada, unidad de la acción salvífica. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los propios santos padres y los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos empezaron por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que están adornadas de las debidas cualidades. Por lo tanto, el Sacrosantum Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplinas eclesiásticas y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es gloria de Dios
La santificación de los fieles establece lo siguiente. Primacía de la liturgia solemne, acción litúrgica más noble con el canto. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto, y en ellos intervienen misterios sagrados, y el pueblo participa activamente. En cuanto a la lengua que se debe usar, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto a la misa, el artículo 54, en cuanto a los sacramentos, el artículo 63, en cuanto al oficio divino, el artículo 101. Participación activa de los fieles. Propicie la participación activa. Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntese diligentemente la Schola Cantorum, enseñanza y práctica del canto eclesiástico, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y los demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor del artículo 28 y 30. Formación musical. Institutos superiores de música sagrada. Dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudio, así como también en los demás institutos y escuelas católicas, para que se pueda impartir esta enseñanza. Foméntese con esmero profesores encargados de la música sacra. Se recomienda además que, según las circunstancias, se erijan institutos superiores de música sacra. Dese también una genuina educación litúrgica a los compositores y cantores, en particular a los niños. Canto gregoriano y canto polifónico respondan al espíritu de la acción litúrgica. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar a las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal de que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Edición de libros de canto gregoriano, modo más sencillos. Complétese la edición típica de los libros de canto gregoriano. Más aún, prepárese una edición más crítica de los libros ya editados después de la reforma de San Pío X. También conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Canto religioso popular. Resuenen las vocaciones de los fieles. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Estima de la tradición musical propia, promover la música tradicional. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Órgano de tubos y otros instrumentos aptos, dignos, que contribuyan a la edificación. Ténganse en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las celebraciones eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales.
En el culto divino se puede admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor en los artículos 22, parágrafo 2, 37 y 40, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad de la Iglesia y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Cualidades y misión de los compositores. Textos tomados de la Sagrada Escritura y fuentes litúrgicas. Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y acrecentar su tesoro. Compongan obras que presten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores schola cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. El arte de los objetos sagrados. Objetivo y motivación. Objetivo: valorar el arte sagrado como signo y símbolo de las realidades celestiales con el fin de cuidar que todo sea digno, decoroso y bello, para que cumpla la finalidad de orientar a los hombres hacia Dios. Motivación: compartamos. ¿Cómo es la iglesia en la que participas? ¿De qué material está hecha? ¿Cómo está distribuido el presbiterio? ¿De qué material es el altar? ¿Cómo está distribuido el lugar de la asamblea? ¿Cuántas imágenes tiene y cómo están distribuidas? Dignidad del arte sagrado: orientar a los hombres hacia Dios. Entre las actividades más nobles del ingenio humano se encuentran con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es arte sacro. Es por su naturaleza están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas, y tanto más pueden dedicarse a Dios y a contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Dignas, decorosas y bellas. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. Más aún, la Iglesia se consideró siempre con razón como árbitro de las mismas, discerniendo entre las obras de los artistas aquellas que estaban de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales, que eran consideradas aptas para el uso sagrado. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo. En consecuencia, los padres decidieron determinar acerca de este punto lo siguiente: libre ejercicio de estilo artístico que sirva con el debido honor y reverencia. La Iglesia nunca consideró como propio algún estilo artístico, sino que, acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y de las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de ejercerse libremente en las iglesias, con tal de que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda juntar su voz a aquel admirable concierto de los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados. Arte auténticamente sacro, noble belleza. Los ordinarios, es decir, los obispos, al promover y favorecer el arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de ampliar también a las vestiduras y ornamentación sagrada.
aptos para la celebración y participación. Procuren cuidadosamente los obispos que sean excluidas de las iglesias y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana, y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad. Al edificar las iglesias, procúrese con diligencia que sean aptas para la celebración de la acción litúrgica y para conseguir la participación activa de los fieles. Imágenes sagradas, pocas y en orden. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo que sean pocas en número, y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. Vigilancia de los obispos, función de la Comisión Diocesana. Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar consulten a la Comisión Diocesana de Arte Sagrado, y si el caso lo requiere, a otras personas muy entendidas, como también a las comisiones de que se habla en los artículos 44, 45 y 46. Vigilen con cuidado los obispos para que los objetos sagrados y las obras preciosas, dado que son ornato de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen. Formación integral de los artistas. Sus obras destinadas al culto, a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Los obispos, sean por sí mismos, sea por medio de presbíteros competentes, dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interésense por los artistas a fin de imbuirlos en el espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia. Se recomienda además que en aquellas regiones donde parezca oportuno se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la formación de artistas. Los artistas que, llevados por su ingenio, desean glorificar a Dios en la Santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada de Dios, Creador, y que sus obras están destinadas al culto católico, a la edificación de los fieles y a su instrucción religiosa. Revisión de la legislación del arte sacro, apta y digna edificación de las iglesias, los altares, sagrario, bautisterio e imágenes. Revísese cuanto antes junto con los libros litúrgicos de acuerdo con el artículo 25 los cánones y prescripciones eclesiásticas que se refiere a la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo referente a la apta y digna edificación de las iglesias, a la forma y construcción de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como también a la funcionalidad y dignidad del bautisterio, al orden conveniente de las imágenes sagradas, a la decoración y al ornato. Corríjase o suprímase lo que parezca ser menos conforme con la liturgia reformada y consérvese o introdúzcase lo que la favorezca. En este punto, sobre todo en cuanto a lo material y a la forma de los objetos y vestiduras sagradas, se da facultad a las asambleas territoriales de obispos para adaptarlos a las costumbres y necesidades locales de acuerdo con el artículo 22 de esta Constitución. Formación artística del clero. Apreciar, conservar y orientar. Los presbíteros, mientras estudian filosofía y teología, deben ser instruidos también sobre la historia y la evolución del arte sacro. Insignias pontificales, uso de las insignias. Conviene que el uso de las insignias pontificales se reserve a aquellas personas eclesiásticas que tienen o bien el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular.